noches, bienvenidos otra vez a Entre Letras. Esta vez tenemos el privilegio de presentar a Yvonne Bernuy, autora del libro Disección. Cuando leí este título, yo pensé que era una obra científica, porque tiene una connotación más médica, ¿no? Pero después leí el resumen que hizo el célebre Marco Martos y dice sobre esta obra, y ustedes van a entender de qué se trata esta obra. Dice, tiene la limpieza de una sala de operaciones y lo descarnado de las vísceras que se exponen al lector. Es un poemario que dice, según Marco Martos, es un poemario excelente para leer y todo esto lo vamos a saber ahora. Por eso digo que Entre Letras tiene este privilegio de presentar a Yvonne Bernuy, quien nos hablará, pero previamente a ella, a la autora, hay otros participantes, para lo cual quiero dar la bienvenida a Víctor Lisa, quien se encargará de presentarlos a cada uno de ellos. Bienvenido y buenas noches, Víctor. ¿Qué tal, Fortunato? ¿Qué tal, amigos, amigas de Entre Letras, de esta feria del libro amazónico? Estamos presentando el libro de Yvonne Bernuy, Disección, que fue publicado el año pasado por la editorial Apogeo, y es el primer poemario que publica Yvonne. Nos están acompañando en esta presentación Cristina Gutiérrez, que es profesora en estudios de educación, de lengua y literatura, de la maestría de lengua y literatura en San Marcos, y también nos acompaña Dimelsa Damián, que ha estudiado diseño gráfico y también ha publicado en una antología dirigida por la poeta Andrea Cabel. Yvonne Bernuy es médico egresado de la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Tiene especialidad en endocrinología, ¿no? Y es la primera vez que publica un libro, ha participado también en talleres de poesía de diversos autores, y vamos a conversar primero con Yvonne acerca de su libro, de su vocación poética, de lo que le llama atención de la literatura, y luego vamos a tener un momento para que tanto Yvonne como Dimelsa y Cristina puedan hacer algunas lecturas, algunos recitales de los poemas de Yvonne. Yvonne, muy buenas noches, mucho gusto de poder conversar contigo en esta presentación. Muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches, señor Fortunato Mesa. Es un honor haber escuchado sus palabras realmente. Y gracias a mis compañeras Cristina y Dimelsa por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Víctor, también. Yo conozco tu trabajo como escritor y como periodista y es un honor que nos estés acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. No, quería comentarles que la idea de hoy era también mostrar otra forma de cultura en la sociedad, ¿no? Nosotros cuatro somos compañeros, amigos, y hemos disfrutado momentos juntos de compartir literatura, ¿no? Tener la oportunidad de gestionar cultura en un ámbito más cercano, más humano, tener conversaciones sobre esta en un sentido amical, pues fortalece todo y estoy muy agradecida con ellos porque estamos llevando nuestros pasatiempos hoy día a un momento literario. Gracias. Gracias, Yvonne. En principio, bueno, he leído tu libro, la verdad que estoy muy satisfecho con lo que has publicado. Tienes para mí una voz propia, has podido consolidar una obra y creo que tienes un gran porvenir en el mundo de la literatura, de la poesía. En principio yo quería preguntarte cómo es que nace tu vocación por la poesía en general, cómo se ha germinado este proceso en ti, cómo llegaste a la poesía. Bueno, yo he sido toda mi vida una persona convencional, ¿no?
digamos, una persona que ha seguido todo lo que normalmente se hace dentro de la vida, ¿no? La cotidianidad de las personas, que no está mal, ¿no? Digamos, estudiar, terminar una carrera, casarse, trabajar, una vida tranquila, ¿no? Pero siempre he valorado mucho la literatura. Yo desde muy niña soñé tenía la ilusión de abrazar la escritura como carrera. Sin embargo, fui por distintos caminos que me dieron otras satisfacciones, otros deleites, otras vivencias que me han enriquecido como persona. Y eso es algo que yo siempre he querido hacer, ¿no? Incursionar en la literatura. En un momento X, cuando las cosas empiezan a tambalear, uno empieza a resquebrajarse un poco, encontré en la literatura un poco de sosiego, y un día X descubrí un poema, recuerdo, de Cortázar, que se llama Toco tu boca. Y cuando yo terminé de leerla, la sensación fue, yo quiero escribir así, ¿no? Ese fue quizás mi encuentro más cercano con la poesía, de querer pasar de ser lectora a escritora. Yo siempre he leído más que nada narrativa, ¿no? Recién, hace unos años, es que he descubierto la poesía, y pues estoy enamorada de ella, porque la poesía significa fuerza, significa esencia, ¿no? Significa imágenes, es toda potencia, y fue en ese momento en que yo decidí incursionar en la poesía. Correcto, Ivonne. Entonces tienes digamos, una afición en principio, ¿no? Por la literatura, por la poesía, desde, digamos, temprana edad, y después, con el pasar de los años, es claro que uno en la vida tiene, pues, que hacer cosas para vivir, tiene que estudiar, tener una carrera, ¿no? Y bueno, estas cosas a veces no se hacen de frente en algunos casos, ¿no? Sino que pasa un tiempo y uno puede, digamos, hacer o crear, ¿no? La poesía en este caso, como es el caso de muchos escritores que también vienen de la medicina. ¿Qué autores son los que te marcaron en tus primeros años cuando tú descubriste la poesía? Que digamos, te hayan cautivado, que sientas que tienen una influencia sobre ti, que sientas que son importantes en tus lecturas. De los autores en poesía, yo he empezado a incursionar más que nada por los peruanos, ¿no? En los primeros momentos. He tenido el privilegio de uno de los primeros libros que logré leer, fue unos libros de Carlos López de Heregory, por ejemplo, ¿no? Que es un autor bastante contemporáneo, que es una de las eminencias que tenemos ahora presentes, y yo a través de él, a través incluso de algunas clases virtuales, logré conocer un poco más el bagaje, y me interesé por conocer la poesía peruana a partir, digamos, de la generación del 50, 60, ¿no? Y todo lo que sigue después de eso, ¿no? Para mí, por ejemplo, yo tengo mucha admiración por Blanca Varela, ¿no? Me parece que ella es una poeta, es una madre, es una mujer que está cargada de imágenes, que está cargada de belleza, que cuando uno la lee puede sentir como una brisa, ¿no? Es como que uno logra captar la potencia de sus poemas, ¿no? Otros autores que a mí me interesan son, por ejemplo, César Moro, Watanabe, Olga Orozco, Baudelaire también en el ámbito internacional, ¿no? Entonces, a mí me gusta la fuerza en la poesía. Esos son quizás los autores que más me han cautivado hasta el momento, en un principio. Claro, hay digamos, primero como una influencia de poetas peruanos, y también hay poetas, algunos por ahí extranjeros. He visto que también es una, digamos, admiración por Luis Hernández, que además de poeta era médico como tú. ¿Cómo vinculas eso? ¿Qué te parece? Bueno, a mí me causa ternura que en uno de los libritos de Luis Hernández, al final hay un sello de él, ¿no? Con una numeración que es mucho más baja, no recuerdo, creo que es 5, 7 y tantos, mucho más baja de la que yo tengo, ¿no?
Entonces, a mí me gusta sellar mis libros también. Entonces, cuando yo, por ejemplo, he disfrutado la literatura de Luis Hernández, cierto, esa cercanía con él, como una complicidad con él, ¿no? Luis también tiene una historia bastante emotiva, ¿no? Porque él publica algunos poemarios oficialmente, me parece que son 2 o 3 poemarios, y luego empieza a regalar los libritos, ¿no? Tiene toda una historia tras eso, es conmovedora, pero también Luis tiene mucha fuerza, ¿no? Luis Hernández. En algún momento, en una charla que hice de medicina, yo cerré la charla con un poema de Luis. Me gusta, como colega, ¿no? Qué interesante lo que mencionas, ¿no? Y justo te quería preguntar, ya más allá de Luis Hernández, que era médico, como tú, y que era poeta, y que has mencionado ahorita justo esa anécdota de que en una de tus charlas vinculaste un poco ahí la poesía. En general, tú que eres médico de profesión y al mismo tiempo poeta por vocación, escritora por vocación, ¿cómo vinculas esas actividades que a veces pueden parecer no tan cercanas, por decirlo de alguna manera? La medicina tiene un lado que es el que yo más disfruto, que la medicina te da la capacidad de ayudar. Nosotros los que trabajamos en instituciones públicas, por ejemplo, sabemos de que en las instituciones del Estado siempre se puede ayudar a un paciente, ¿no? Ya depende mucho de la disponibilidad del médico, ¿no? Cuántos exámenes quieres sacarle, cuánta preocupación tienes, realmente cómo manejas, si quieres ayudarlo con las medicinas, etc. En realidad es un deber, pero a veces uno puede ir un poquito más allá, ¿no? Y bueno, esa es una de las satisfacciones de la medicina. La poesía, si bien no te permite ayudar directamente, en la poesía uno también se da al mundo. Es una forma de diseccionarse. Generalmente los poetas, de alguna manera, siempre mostramos nuestro centro, ¿no? Nuestra médula, vamos mostrando nuestras vivencias, ¿no? Otra cosa que yo relaciono mucho es que cuando yo empecé a escribir poesía, tomé conciencia de que yo nunca iba a dejar de ser médico, porque yo ya tenía cargada la medicina dentro de mí, porque cuando yo me expreso, y en disección lo van a poder observar, muchas veces mi lenguaje es médico, ¿no? O sea, uno está tan... uno tiene tanto de su carrera, son tantos años de estar en el medio, de estar viendo todo lo correspondiente a la ciencia, ¿no? Que tiene un lenguaje particular. Yo de alguna manera no puedo evitar sostenerlo dentro de la poesía, ¿no? Y eso es algo que yo he tomado conciencia ya siendo poeta, ¿no? Que tanto uno llega a sentirse parte de algo, ¿no? De un sistema. Es algo que yo estaba considerando. Ahora pasemos un poco de estas generalidades que hemos estado hablando al principio, para hablar en concreto de tu libro, Disección, que acá lo tengo, ¿verdad? Acá lo pueden apreciar, la portada, la tapa, como dicen los argentinos, bueno, acá los peruanos decimos portada, y me llama la atención mucho el nombre, Disección. Justo Fortunato, el amigo que nos dio la bienvenida, también hablaba del nombre, que suena también un poco médico, ¿no? ¿Cómo fue que escogiste el nombre para el libro, Disección? Yo tuve la oportunidad de formar parte de varios talleres de poesía, ¿no? Si bien es necesaria la lectura, también es importante conocer un poco la voz de los otros, la opinión del resto, poder ir sacando poco a poco tus poemas para poder crear una voz, ¿no? En alguno de los talleres yo leí uno de los poemas que se llama Disección, y una de mis compañeras le gustó bastante, ¿no? Y ella me dijo, Ivonne, tu libro se tiene que llamar Disección. Y yo nunca lo había pensado hasta ese momento, ¿no? Pero ella me lo mostró como una posibilidad, y a partir de ese momento no dudé de que ese iba a ser el nombre, ¿no? Porque disección es una forma, cuando
cuando hay un acto quirúrgico y se disecciona a un paciente, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer un corte limpio, hay que ir separando las partes, hay que ir entrando y se llega hasta la profundidad, ¿no? Uno entra, por ejemplo, en la parte intraperitoneal o una cosa así, ¿no? Entonces, y vas llegando hasta el retroperitoneo, etcétera. Entonces, no hay una mejor forma de expresar mi manera de mostrarme que diseccionándome, ¿no? Aparte que a veces, y muchas veces en el proceso creativo que uno tiene, muchas veces eso uno lo hace con cierto dolor en el momento, ¿no? Si bien hay una teoría de Lorca sobre el duende, la musa y el ángel, el momento que uno podría hablar de la inspiración, por ejemplo, ¿no? Es un momento en el cual uno se enfrenta a ciertas verdades humanas que son parte de nosotros. Entonces uno trata de transmitirlo, ¿no? Ese momento, ese primer momento puede ser a veces doloroso. Pero el poema no se queda ahí, ¿no? El poema va a tener distintas correcciones, distintas pasadas, hasta que uno realmente encuentre que el trabajo ha sido concluido. Si bien hay un lado emocional al comienzo, al final uno se olvida también de ese dolor y hay un trabajo netamente cognitivo, ¿no? Entonces es todo un proceso y por eso es de que yo decidí llamarlo disección. Además, que cuando uno va cortando, separando las partes humanas, no se separa solo una cosa, ¿no? Separamos piel, separamos tejidos adiposos, separamos vísceras, separamos vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, yo considero que mi libro es un libro bastante mío, es íntimo, es como femenino, pero me muestra de diferentes partes, ¿no? De diferentes ángulos, no solo una temática, ¿no? Está el ángulo de madre, que es creo que una de las vertientes más importantes, el ángulo de mujer, tanto como una mujer que siente, una mujer que quiere, una mujer que extraña, como una mujer que también puede ser compañera, puede dar sororidad, ¿no? Entre mujeres, como hija, ¿no? Como espectadora del mundo también, ¿no? Entonces, yo creí que ese era el título apropiado porque comprendía todas las partes que yo en ese momento quería entregar. Correcto, Ivonne. En cuanto a, digamos, lo que has señalado de los diferentes tópicos que tocas en el libro, has hablado, digamos, de tu perspectiva de mujer, ¿no? Y también me llama mucho la atención tu perspectiva de madre, ¿no? Hablas de Cielo, tu hija, Cielo. la que adoras tanto, y tal vez un personaje, digamos, bastante presente en tu primer libro. Cuéntanos qué significa para ti su presencia en tu primer libro, tu primera obra. Cuéntanos cómo te ha servido de inspiración. Bueno, yo les hablé de la medicina y de cómo nuestro quehacer diario se incorpora en nuestro lenguaje, ¿no? Cuando uno es mamá, y eso lo puede comprender mi compañera Dimersa que está con nosotros, quiera o no quiera, uno no deja de ser otra mujer, uno no deja de ser profesional, uno no deja de ser amiga, pero el universo de una mamá gira alrededor de su hija, ¿no? Entonces, mi cielo siempre está presente en mi poesía. El libro empieza con una dedicatoria en que yo digo, no todos los versos te escribo, pero estás siempre. A mi cielo, la prolongación de mi ombligo, el nido en que descanso, ¿en qué piensas si les nombro el cielo? Entonces, eso es algo que yo quería colocar porque hasta el nombre de mi hija es poético, ¿no? Cuando uno piensa en el cielo, uno piensa, ¿en qué piensa? ¿No? Uno piensa en belleza, uno piensa en sol, uno piensa en un atardecer, uno piensa en estrellas, uno piensa en Dios, ¿no? Claro que a veces hay cielos que tienen tormenta, ¿no? Que están un poco oscuros, como todo, pero generalmente uno asocia el cielo con belleza, ¿no? Entonces, siendo mi hija el centro de mi universo y
y siendo ella parte de mis días, ella es parte también de mi lenguaje, ¿no? Ella representa la plenitud, ella representa la belleza, ella representa el tacto, la caricia, ¿no? Entonces, si bien hay 1 o 2 poemas, y tengo algunos más que quisiera hacer más adelante para hacer un libro sobre maternidad, ella siempre está, ¿no? De alguna manera, y por ahí siempre van a encontrar la palabra cielo, cielo, cielo. Correcto, Ivonne. Ahora, digamos, ese es tu primer libro de poesía, y es como que ya te lanzaste a la piscina de la poesía, de la literatura, de estar inmersa en ese mundo, de conocerlo un poco, ¿no? Por dentro, más que al principio de repente uno como aficionado lo puede ver o puede conocerlo en el sentido de, digamos, tener conocimientos de la lectura, ¿no? De los autores, de tener sus valoraciones. ¿Cómo te sientes ahora que ya, digamos, has publicado tu primer libro y que, digamos, ya conoces un poco cómo es la cosa por dentro? ¿Cuál es tu percepción luego de esta experiencia? Llena de dudas, ¿no? Llena de ganas de seguir aprendiendo, llena de ganas de seguir leyendo, ¿no? Uno va entrando más en el mundo y se da cuenta, pues, que el universo de la literatura es realmente enorme, ¿no? Y que no nos va a alcanzar la vida para leer todo lo que quisiéramos, ¿no? La montaña de libros alrededor de mi mesa de noche crece todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que ahora podría juzgarme mucho más que antes, ¿no? Pero eso no quiero que me impida seguir haciéndolo, ¿no? Porque a veces escribir puede ser encontrar un poco de serenidad y paz, ¿no? Es un deleite y es una necesidad también, ¿no? Yo normalmente cuando estoy muy conmovida por algún suceso, sea o no sea mi vida, digamos, incluso con música, películas, libros, ¿no? Me da esa sensación de querer escribir, ¿no? Pero creo que tengo más dudas o más ganas de aprender que mucho antes, que en mis inicios, claro. Claro. Sigo estando en inicios. Dime. ¿Qué otros temas aparte, digamos, de tu hija? También hay algunos poemas románticos, de amor, ¿no? Y de varios temas. ¿Qué otros temas que acabas de mencionar tú, por ejemplo, ahorita te llaman la atención como para escribir? O sea, de repente, no sé, temas de la realidad, no sé, no solamente personales. Me gustaría saber. Justamente hoy día leía una entrevista a Antonio Gamoneda, que le preguntaban algo así como si la poesía podía cambiar el mundo. Y él decía que no. No recuerdo exactamente las palabras, pero mencionaba de que sí puede hacernos más conscientes de las cosas, y una persona que intensifica su conciencia sí puede cambiar las circunstancias, ¿no? Entonces, actualmente hay diversos tipos de poesía, ¿no? La poesía amorosa es solamente una parte, quizás la que más conocemos en general, porque el amor es una sensación muy humana, es parte de nuestra naturaleza y siempre va a estar presente, ¿no? Entonces siempre nos vamos a reconocer en ella. Pero hay poesía social, hay poesía investigativa, ¿no? Hay poesía lúdica, hay poesía concreta, hay muchos tipos de poesía, ¿no? Entonces, a mí me gustaría incursionar en otras cosas ya, ¿no? Yo ya no quiero diseccionarme tanto. Me es inevitable a veces, porque yo digo, ya no quiero hacerlo, y por ahí de nuevo estoy escribiendo sobre mí, de nuevo estoy ahí cortándome un poco, ¿no? Pero también he tratado de trabajar otro tipo de poesía, ¿no? Con Dimersa, por ejemplo, tuvimos un taller con Miguel Ildefonso, que es uno de nuestros profesores, y publicamos una antología poética virtual a través del Fondo de Cultura Económica de un poemario que se llamó Sonidos del Olvido. En ese poemario nosotros intentamos de alguna manera hacer mostrar las muertes olvidadas, ¿no? Una poesía un poco más social, ¿no? Nosotros intentábamos de que de alguna manera podamos eternizar a esas personas
y que no sean muertes inútiles y que quedaron atrás y ya nadie las ve, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí escribí un poemario sobre Job y Tubito, que fueron uno de los que murieron, por ejemplo, en el incendio de las Malvinas, ¿no? También he estado trabajando personajes literarios, ¿no? Generalmente cuando uno lee, si una obra te cautiva, uno se queda con sensaciones, ¿no? Que luego se van a ir borrando, pero en el momento cumbre de la historia, al momento de finalizar el libro, esas sensaciones, si es que uno no las transmite, no las hace un lenguaje tangible, pues se van a perder, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Me gustaría trabajar maternidad, poesía social, un poco más de ficción, hacer un poemario sobre personajes literarios. También me gustaría hacer un poemario sobre películas, ¿no? Por ejemplo, y yo no soy Rocangliolo, ¿no? Pero Rocangliolo tiene un librito en que habla de las películas. Entonces es bastante interesante, me gustaría hacer un poemario sobre las percepciones de las grandes películas, ¿no? Las que a uno le llegan a conmover. Claro, para ir, digamos, pasando a la otra parte, que es la parte más artística de esta presentación, que es la lectura de los poemas, donde te van a acompañar Imelsa y Cristina. Este tiempo que estamos ya un año, digamos, todos encerrados la mayor parte del tiempo debido a esta pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, ¿te es fácil inspirarte para escribir? Porque hay escritores que de repente se les complica mucho poder hacerlo, o en tu caso, ¿cómo es esta situación? No sabría responderte esa pregunta porque yo he tenido momentos de inspiración tanto en la pandemia como antes de la pandemia, ¿no? Yo creo que eso es algo que uno no puede manejar muy bien, ¿no? Uno no se sabe cuándo. A mí me pasó con uno de los poemas, por ejemplo, del libro que se llama Plaza Mayor, que yo salía de un taller de literatura en la Casa de la Literatura, en el centro de Lima, y esa vez salí sola, caminando en la plaza, y la vi toda amarilla. Entonces me dio como una sensación de querer escribir en ese momento sobre la Plaza Mayor. Y recuerdo que yo me detuve, agarré mi celular, abrí el blog de notas y empecé a escribir, ¿no? Entonces, yo, de repente es mi idea, no puedo aseverarlo, que le suceda a todos, pero yo siento como una especie de ardor, una sensación de querer hacerlo cuando quiero hacerlo, y eso es muy relativo, ¿no? A veces en la pandemia uno está a veces más cansado, más agotado, otras veces no, ¿no? Entonces, yo creo que es más de cómo uno va afrontando la vida y las situaciones, ¿no? En qué estado de ánimo estás, en qué momento de la vida estás, ¿no? Que no es lo mismo para todos, así sea la situación muy similar para todos. Correcto, Ivonne. Muchas gracias por ese diálogo que hemos tenido sobre tu primer libro, Discepción. Lo pueden adquirir a través de la editorial Apogeo. En la página de Facebook pueden ingresar allí y conseguirlo para que puedan leerlo. La verdad, yo lo recomiendo mucho. He leído este libro y creo que es uno de los libros que más me ha llamado la atención en los últimos años, de poesía sobre todo. Y nada, de repente quieres decir unas últimas palabras antes de pasar a esta parte más artística, más entretenida, que este diálogo de repente. Nada, me gustaría decir que la poesía está en todos lados, que la poesía puede significar belleza y nos puede llegar a encontrarse, a conocernos a nosotros mismos y a conocer la mirada de los otros también, porque cuando uno llega en un momento de, digamos, de concentración, de meditación, de contemplación de nosotros mismos y de nuestro medio, puede analizar mejor las cosas, ¿no? Entonces, que sigan leyendo poesía, que no la pongan a un costado, porque es uno de los placeres más grandes que podemos tener y que es accesible a todos.
¿no? No es difícil conseguir un poemario, digamos, no todos nos podemos lanzar de un paracaídas, pero todos podemos disfrutar de la poesía y es un deleite que realmente vale la pena. Si bien yo también soy una lectora de narrativa y la disfruto bastante, a la poesía no se le toma mucho en cuenta y nadie valora lo que no conoce, ¿no? Entonces es momento de difundir un poco de poesía para que la mayor cantidad de gente pueda también contemplarla y pueda apreciarla, ¿no? Es empezar a gestionar un poco culturalmente eso, a mayor escala. Sea mi libro o sea otro, ¿no? La poesía, hay mucha poesía, tenemos siglos de excelente poesía, ¿no? Latinoamericana, europea, francesa, etc. Hay mucha poesía por descubrir, hay que seguir haciéndolo. Muy bien, hemos conversado con Ivonne Bernoy sobre su primer libro, Disección. Lo pueden encontrar en el Facebook de la editorial Apogeo. Y ahora vamos a dejar una parte más, como decía, artística. Está a cargo de Ivonne y Dimelsa, Damián, Cristina Gutiérrez, que van a dar lectura a algunos de los poemas del libro de Ivonne. En esta parte quiero dejar a la autora para que pueda de repente comenzar con estas lecturas. Lo hacemos, leo los poemas de golpe o hacemos uno a uno. ¿Cómo sería? Como ustedes, de repente, una por una, como ustedes lo consideren. Ya. Yo voy leyendo uno y luego vamos siguiendo. ¿Estaría bien? ¿Podría ser? Sí. Sí. Ya. Bueno, el primer poema es dedicado a mi hija Cielo. Es uno de los primeros poemas que escribí y se llama Vigilia que respira. Crecerás, mi niña, crecerás. Quizá al final de estos versos, quizá más pronto. Engranada mi carne y sus abismos, por detrás de una espalda que recoge tus diminutas manos, tus diminutos dedos, a esa risa de tren festivo, infestada de jazmines que refleja la inocencia osada sin tropiezos, engranando juegos alrededor del sosiego, bajo la sombra de un reloj, mi diestra y sus 3 últimos ciervos, adolece la amabilidad de una mariposa que descansa del perfume del ocaso en un porqué, engranando tu infancia en recuadros fucsias, sobre y en el eco de un silencio, vibración y latidos rebotan sobre mi aliento, y en un caos que no encuentra el principio del final de los míos, ni el final del principio de los tuyos, tus volúmenes tidales se orquestan, resonantes, tallándose a mi pecho y a mi hálito en un olor inmortal, de caricias sin tacto, que simulan pausas del océano, o el abrazo de un cántaro, anidado en desiertos, como mi soledad. Buenas noches. Quiero agradecer la oportunidad que me da Ivonne de compartir la lectura de sus poemas. Sé que es el primer poemario que ha publicado y de alguna manera, con la amistad que hemos venido conservando, sabemos lo preciado que es para ella, ¿no? El compartirnos en un primer momento en los talleres, en los cafés que compartíamos. Y bueno, escogí este poema sin nombres, ¿no? Porque para mí los versos o el yo poético que ella expresa, pues hace sentir viva, la hace sentir viva en sus versos, ¿no? A continuación voy a leer sin nombres. La vertiente de tu cuerpo escala las constelaciones. El horizonte de tu cuello y tus dientes rasga agujeros titilantes sobre mi ombligo. Evoca su voz la melodía de un gemido, un frémito palpitante. Imagino las laderas de tu pecho, la severidad de un mundo húmedo, retratando el universo, introduciendo su constancia, atando las delicias de los orígenes, la vida asfixiando la voz, el tiempo arrojándonos al epicentro de la Pangea de 2 cuerpos tambaleantes, erupcionando el maná
el calostro del tacto y el amor, donde retorcemos la respiración disgregando latidos, donde somos ebullición, cohesión, donde no somos nada y brota el silencio y dominamos sin mirarnos y sin nombres. Bueno, doy pase a mi compañera Dimelsa. Buenas noches. Yo también quiero agradecer a Ivonne y felicitarla por este poemario. Sé cuánto ha trabajado en ello. Y también les agradezco a ustedes, Víctor, Cristina, Ivonne, por su bonita amistad y por los momentos de kilómetros sumados. También a la oportunidad que nos da la Feria del Libro Amazónico, bueno, que te da, Ivonne, el espacio que te están dando, que nos dan de paso dentro de ello, a leer un poquito más de poesía. Yo elegí este poema, se llama Hija, y dice así, ¿no? El rostro del rocío anida en pétalos y el sol decora la curvatura. El pliegue en la inocencia de este cielo, de saltos de dientes, acróbatas pases deslizándose sobre la viga, dibujando en barras, hoyos de bruma que danzan en círculos, una sonrisa oropéndola, floreciente en verdad, el hábitat, que muerde los espacios donde lacta y mastica su corporeidad, semillita celestial marea, anatomía de abrigo, con sus brazos, sus piernas, humanidad erizada, en gravedad inclinada a este cuerpo giratorio de intestinos que añoran el cordón que nos une, que todavía alimenta. Muchas gracias, chicas. Escuchar de su voz mis poemas es un deleite para mí, se los agradezco infinitamente. Dimelsa mencionaba los kilómetros recorridos, porque nosotros corremos en el morro y también disfrutamos de poesía, ¿no? Entonces, les agradezco mucho, chicas, que estén acá, de todo corazón. A Víctor también se lo agradezco bastante. Y bueno, a propósito de la amistad, quería leer un poema que implica la sororidad, ¿no? Yo hace un par de años atrás, me parece, tuve la oportunidad de ir a un festivulva. Y yo como mujer convencional no había nunca asistido a una cosa así, y la verdad es que salí bastante conmovida de la camaradería, o sea, de esa compenetración entre todas, ¿no? Esa camaradería, esas ganas de ayudarse mutuamente, ¿no? Era un ambiente en que se sentía todo ese calor humano que a muchas mujeres las fortalece y que nos debe seguir fortaleciendo. Se llama Festivulva. Llena eres de fuerza, Guarmisonjoy. Frenesí de luna y la voz del eucalipto, sol, solsticio, grito. Canto capulizadora, senos y vulvas levantándose, reclamando a los sales cuerpos, amasar el baile en el tabladillo de la vejez, tropezar en los años sobre un bastón o una silla, no morir, jubilación, línea, tiempo, la rigidez de una trampa de hierro. Viento sopla, oro vibrato, y la Pachamama canta. Guarmisonjoy, no fue tu culpa. Levántate, Guarmisonjoy, ladremos la furia, apaguemos el miedo, que estamos juntas. Muy bien, continuamos con el poema Hojarasca. Hojarasca y vértigo descansan, cuando la siembra cegada es el abedul sin luz, intoxicadas, sin curvaturas ni frutos, sin raíces gritan, palidecen, y el viento exhala taciturnas ráfagas
caricias, el amor que protege las ramas rotas, este averno cotidiano de peruano tísico, sin verbo, sin condena. Bueno, me gustó este poema porque creo que la voz poética de Ivonne no solamente nos narra, ¿no?, la experiencia de la existencia, de la pasión, sino que también enfoca la realidad, ¿no? Se enfoca la realidad, diversos valores que podemos encontrar en ella, ¿no? La solidaridad, el amor, la maternidad. Y me parece importante que la poesía, pues, también se base, ¿no? No solamente en la belleza, sino también en la realidad que vivimos. Y yo creo que es importante que la poesía, pues, nos haga ver ambos lados, ¿no? Y bueno, es por eso que me gustó este poema, Hojarasca. Este poema se llama De Noche y dice así: La furia sin certeza ancla su niebla y sus dagas sobre óbitos y sílabas marchitas. La tristeza lasciva subyuga el camino y resbala, como una sombra que despoja la calma de un silencio sin rezos que espera y encuentra en sábanas sin remedios la caricia de un demente, donde se asciende al vacío. Bueno, ahora yo les quiero leer ese poema que les comenté sobre la Plaza Mayor y mi impresión de una Lima amarilla, ¿no? Lima es amarilla, una mujer que camina en medio de la bruma, presurosa, confusa y amarilla. Y no hablo de sus líneas, ni de sus muros, ni de sus puentes, ni de sus parques, abrumadoramente también pintados de amarillo. Su luz es amarilla, su alma es amarilla, su niebla es amarilla. Bella sí, pero no blanca, pero no roja, sin ocaso y sin tinieblas. No concreta la madurez de sus calles, no cristaliza al ángel de sus plazas, siempre burda, siempre rendida y esquiva, siempre difusa y siempre, casi siempre convulsiva, aún quebrada y aún corrupta, sepultada en un tumulto de añil y de marchas, aparece bajo una luz marmórea y tenue de faroles amarillos. Voy a leer otro poema titulado Hormigas. Las hormigas de la casa de las flores amarillas se aburrieron del último de los buen día y han venido por mí. Puedo verlas, decrépitas, escarpando mi epidermis, agrietando mis fauces, escapando de todas las líneas, de todas las manos a través de la bruma. Convulsivas y resilientes, en una cesárea de pánico, de óbitos, cortan mi vientre, lo disfrutan. Tardan 3 mundos, ningún suspiro, victoriosas y nefastas. Arrojan la copa de su triunfo, rabiosas, preñadas de furia, perciben mi ahogo, lo disfrutan, recogen sus armas sobre sus patas, se aploman en las batallas, en esa fragilidad que no quiero, que detesto. Mi cola de cerdo, tu recuerdo aparece como néctar en un pájaro, y bocado a bocado te esfumas. Este poema se llama Alba y viene con el epígrafe de Alfonsina Storni. Y dice: tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Clavos, cráteres, culpa, ruido, rabia, desiertos, lágrimas, miedos, escamas, truenos, tremor, plagas, trastres, sangre y desidia, mezclan su brama en el manto pétreo, infestado y enclenque, que alimenta lo trilce de mis pasos.
que palpita los abismos del claustro que subyuga, el regazo de vida que le queda y que pudre la carne que me habita. Yo no soy santa, no soy alba, no soy agua, soy cicuta, soy humana. Me gusta este poema porque muestra como que la fortaleza de las mujeres, ¿no? O de la que la sociedad espera que seamos. Y bueno, para terminar, ya voy a leer el poema que cierra el poemario, que se llama Poema para leer con epígrafe al final. Y está hecho para leer con la epígrafe al final. La epígrafe es de Carlos López de Gregory y dice: y la cama prueba que mi cuerpo está más sucio que las sábanas. Esa es la epígrafe. Vamos a leerlo con el epígrafe al final. 1. Un final podría ser un rezo, un poema, solo miedo o solo un verso que es un rezo, donde todos los espejos y todos los abismos colapsan su silencio. 2. El tiempo se digiere tras la lengua para regresar cansado, solitario, pincelando en círculos la errancia del ir y no venir, de moscas y de sombras, donde húmeda perturbo la armonía, donde vive y no vive, el chirriante fantasma que celebra el descalzo ciclo de ataduras oxidadas por el viento. Y la cama prueba que mi cuerpo está más sucio que las sábanas. Gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por haber seguido esta presentación del poemario de Ivonne Bernoulli, Discepción. Lo pueden encontrar en el Facebook de Editorial Apogeo. Gracias a Dimelsa, a Cristina, por esta participación leyendo los poemas de Ivonne, como un adelanto para que ustedes después puedan conseguir el libro. Agradecer también a la gente de Entre Letras por la oportunidad de poder participar. Y a continuación lo dejo con Fortunato para el cierre. Muchas gracias, Víctor. Gracias a cada uno de ustedes, estuvieron brillantes, ¿no? Nuestros participantes. Este festival, como dijeron, la segunda parte ha sido muy artística. Pero como todos escogieron su poema, yo también escogí la mía, ¿no? Y cuando, en una rápida ojeada el libro, Festibulba me atrapó por el título. Y pensé en ese poeta que hablaba o que dice en sus versos mucho sobre la actividad de hombre y mujer. Iba leyendo los versos, hasta me parecía un poco, no sé, algo que perturba de repente un poco el formalismo que uno tiene. Pero finalmente cuando llegas a la estrofa final, eso dice la esencia de la poesía. Dice porque no habla la poetisa, sino ella nos transfiere el mensaje de la Pachamama, es decir, de la Madre Tierra. Ahí entiendo yo la esencia de esta poesía, ¿no? Enarbola, enaltece a la mujer, porque la mujer es similar a la tierra. Ambas nos dan vida. Por eso dice, sí, corazón de mujer no es tu culpa. Levántate, corazón de mujer. Ladremos la furia. Apaguemos el miedo, que estamos juntos. Existe también la dualidad entre alma y cuerpo, entre la mujer y la madre tierra, son las que sostienen la vida de la humanidad. Muchas gracias por haber escrito a Ivonne
esos versos tan bonitos, y de verdad que eso me llega al alma. Si hubiera sido mujer, hubiera estado cantando, pero igual, ¿no? Nosotros venimos de una mujer. Entonces, muchas gracias. Ha sido un privilegio tenerlos a ustedes. Entre Letras se dio el lujo de presentar a Ivonne Bernoulli. Y espero que no sea la última, sino de aquí en adelante seguramente vamos a tener otros encuentros. Gracias a usted, Víctor, por los hechos formidables. A las chicas, a Dimelsa, a Cristina, muchas gracias por haber engalanado esta noche con sus versos. Muchas gracias. Repito otra vez, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.